banco de nivel, qué es una cota, qué es una superficie de nivel. Ahí básicamente ese es el equipo que vamos a estudiar, que se llama nivel. Hay diferentes tipos de niveles. A su vez, como las estaciones totales se hacen acompañar de un prisma con un bastón, pues este que es el más básico, es un nivel basculante o de horizontalización automática. Se acompaña con una regla graduada de diferente altura que se le denomina estadal, y hay algunos otros que manejan rayos infrarrojos, y entonces ya lo pueden hacer en una regla graduada, pero ya no está con numeración arábiga, sino con códigos de barra. Como ven, la cinta siempre va a ser prescindible porque tenemos que determinar algunas posiciones de ciertos puntos. Bien, entonces vamos a las generalidades, definiciones. Vamos a ver qué es el nivel. El nivel es un instrumento dedicado a medir directa, la medida directa de la diferencia de alturas, o sea, lectura sobre el estadal a final de cuentas. Y con esto vamos a determinar los desniveles y las cotas. Vamos a ver entonces qué son los desniveles y las cotas. Y regreso después ya con el equipo. Todo lo que vamos a utilizar. Vamos aquí. A ver, por favor, quiero que alguien lea el concepto de la nivelación. Yo, profe. Dice, la nivelación es el conjunto de operaciones que tienden a determinar las diferentes elevaciones entre los puntos correspondientes a los cambios dependientes del terreno. Deténgase tantito ahí. Entonces ya tenemos aquí otro concepto. Estamos hablando que vamos a trabajar con la pendiente. La pendiente es la inclinación de una línea, en este caso del terreno, de un tramo del terreno, y requerimos entonces su distancia horizontal, que eso lo determinamos en la planimetría, y necesitamos la distancia vertical, que en este caso es la que vamos a estudiar, que se le conoce como un desnivel o como una altura. Continúe. Este lugar puede ser tanto un área, claro que sí. Como no podemos desligar la altimetría de la planimetría para poderla ejemplificar, porque ahora vamos a desarrollar planos, pero van a ser planos donde se consideran ya dos ejes, ¿sí? Uno que es la planimetría, que puede ser XY, ¿sí? O simplemente una distancia como X, y una altura, que si estoy trabajando como ya un plano horizontal, entonces será Z. Entonces XY para la planimetría y Z para la altimetría. Si estoy utilizando solamente dos planos, uno de X para las distancias, entonces asumo que Y será la elevación. Bueno, entonces, si en ese sentido yo necesito asociarla, ¿cómo determino el área en planimetría? ¿Con qué elemento? ¿A partir de qué elemento determino la superficie? A ver, Ocampo. ¿No está Ocampo? Sí, pero aquí estoy, pero no lo escuché muy bien, se me corta. ¿Y a partir de qué elemento que levantado en planimetría podemos conocer la superficie? A ver, paso con Reyes González, que Ocampo no puede contestar. Sí, profe. Entonces conteste la pregunta. Samantha. Sí, es que
no sé. Pues no sabes, Samantha, algo tan sencillo como eso, que se determina mediante una poligonal cerrada, que no lo vimos, no vimos varias, y no les determinamos la superficie a todos. Determinar la superficie, es que estaba yo en otro lado. No le hice ninguna otra pregunta diferente a ello. Le dije, asumiendo dentro de la planimetría, si estaba hablando de una área, pues se trata de una poligonal cerrada. Y luego continúenle, por favor. Los cálculos de cómo se hace la poligonal, bueno, cómo saca la superficie, pues con las coordenadas. Mediante el levantamiento de una poligonal cerrada, es tan sencillo como eso. Continúale, por favor, con el texto. Claro, profesor. Un recorrido rectilíneo o curvo. Bueno, ahí contéstemelo. ¿Con qué determina eso? ¿Qué es eso? Que puede haber, bueno, que el terreno que vamos a medir no siempre va a estar recto y va No, a tener... es una poligonal abierta. Es un recorrido rectilíneo, es una poligonal abierta, ¿sí? Curvo, porque cuando ya le determinamos elementos de proyecto, puede ser el eje de un camino, el eje de un ferrocarril, el eje de una pista, el eje de un canal, etcétera. Y ahí hubo una pregunta en el examen, ¿no? Describa el procedimiento de campo de una poligonal abierta. Y me duele decírselo, lo repetí quién sabe cuántas veces. No saben el procedimiento para determinar el levantamiento de una poligonal abierta. Creo que la persona que más obtuvo en ese fueron 2 puntos de 4. Continuamos. Claro, dice, como un número determinado de puntos específicos, Ahí, etcétera. Ok, entonces, cuando vimos los levantamientos para radiaciones, son muchos puntos y, ¿verdad? Cada punto tiene una finalidad o de determinar los vértices de un polígono, determinar las esquinas de una construcción, determinar la posición de todos los elementos urbanos, de todos los elementos ecológicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo ahí a las radiaciones. Entonces, la primera está asociada a un área que es una poligonal cerrada, poligonal abierta, y la tercera a un levantamiento por radiaciones, coma, ¿sí? Continúele. Con la finalidad de utilizar los datos para poder elaborar planos, por lo que la nivelación se apoyará en bancos de nivel, abreviado BN, ¿Sí? y puntos de referencia. ¿Sí? Puntos de referencia ubicados en lugares fijos e inamovibles. O sea, ese concepto de lugares fijos e inamovibles es importantísimo. Me llama la atención que ahora que en el accidente de la línea 12, creo que la directora del metro salió diciendo que hacían levantamientos topográficos, ¿sí? Para verificar la cuestión de los desniveles todos los días en la línea 12. Qué irrisorio una persona que no le dan mantenimiento al metro y ya dice que todos los días le hacen una nivelación. Si las nivelaciones no son baratas, ¿no? Y además, para hacer una nivelación, pues tiene que estar totalmente fuera de operación el ferrocarril. No puedo tener personal trabajando, nivelando vías, ¿sí? Y nivelando todos los extremos de la obra. Pues eso es imposible. Entonces, pues no. Entonces, este elemento del banco de nivel, ¿sí? Es aquel con el cual se van referenciando, ¿sí? Las diferentes alturas de los puntos. Entonces, banco de nivel tiene que estar básicamente en resguardado. No puede estar en lugares, ¿verdad?, donde haya un movimiento y se vea perturbado. En
¿sí? En su posición vertical. También debe estar visible, ¿sí? O sea, no puedo tener el banco de nivel 1 y que le digo, bueno, tengo ahorita este banco aquí para controlar esta obra y luego lo muevo a otro lugar. El mismo banco de nivel 1 no es fijo, no lo puedo estar modificando de posición. Entonces, dice, para elaborar planos. Siguen teniendo problemas en la determinación de la escala. Reviso sus escalas gráficas y me encuentro que las unidades que ustedes manifiestan ahí no son las que corresponden a la escala. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Cuando en una nivelación requiero no de una escala, ¿sí? Necesito de 2 escalas. Necesito la escala horizontal y la escala vertical. Regularmente la escala horizontal es la que mantiene el levantamiento planimétrico y la escala vertical se acostumbra que sea, ¿sí? Pues vamos a decir, un décimo de la escala horizontal, pero hay sus excepciones porque llega a cambiar, pero en lo general la escala vertical corresponde a un décimo de la escala horizontal. Vean entonces, aquí tiene una vista donde aquí tengo al observador, tiene montado su nivel y lo que va a determinar básicamente es esta lectura, ¿sí? Esta lectura que es la lectura sobre el hilo medio, sobre un estadal y tiene que aprender a determinar la lectura con valores al milímetro cuando estoy trabajando en la ubicación, ¿sí? De bancos de nivel. Ok, aquí ya está una vista más ampliada e igual, ¿verdad? Este que le llaman el hilo axial es el hilo medio que pasa por el eje, ¿sí? Del telescopio. Ese eje del telescopio tiene un hilo imaginario que se llama hilo de colimación. Siempre hay que verificar que la estación total, un teodolito, un tránsito y los niveles esté bien calibrado ese hilo de colimación, porque si no, entonces las lecturas que yo estoy tomando en el estadal son incorrectas y nunca va a cerrar la nivelación en función de la tolerancia. Seguimos manejando tolerancias, sí, tanto en planimetría como en altimetría van siempre a existir tolerancias y vamos a verlas también. No creo que alcancemos a verlas hoy porque tengo que dar calificaciones, pero seguramente la siguiente clase ya vamos a trabajar con la cuestión de con qué nos tenemos que regir para las nivelaciones. Bueno, primero, una superficie de nivel. A ver, lea otra persona. No, profe. Superficie de nivel. Si se supone que se puedan eliminar todas las irregularidades de la superficie terrestre, se obtendrá una superficie imaginaria esferoidal. Permítame ahí un segundo. ¿A qué se refiere esto? Que para tener una referencia mundial, entonces hagan de cuenta que yo corto todo lo que son protuberancias que le llamamos sierras, montañas, etcétera, y relleno ríos, lagunas, lagos, mares, etcétera, y me quedaría como una esfera, ¿sí? Una esfera de Navidad, sin ni siquiera dónde colgarla, una pelota. Entonces, esa superficie se refiere a este tipo. Continúele. Cada uno de cuyos elementos sería normal o perpendicular a la dirección de la plomada en el mismo. A la superficie de esta clase, que corresponde a la altura media del mar, se llama nivel medio del mar y es la superficie de referencia para las nivelaciones y mediciones topográficas. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me piden elabore un proyecto ejecutivo para una licitación de una obra, yo no puedo utilizar una superficie de nivel arbitraria. Esas las utilizamos para cuestiones académicas o algunas cuestiones que no tengan esa repercusión. Y el mar tiene diferentes niveles.
con el que nos regimos para determinar esta superficie se le llama nivel medio del mar. Y lo escucharán en algunas películas, o hay inclusive una serie de que se llama Catástrofes Aéreas. Y ahí luego los pilotos van dando su posición y dan la posición en tres coordenadas que se manejan geográficamente o mundialmente. Una que es la longitud, otra que es la latitud, y a la que se refiere, ¿verdad? Este texto se llama la altitud, ¿sí? Que está referida al nivel medio del mar, ¿sí? Y todos los pilotos en todo el mundo están obligados a hacer esta referencia. Y para las cuestiones de proyectos ejecutivos, de las diferentes secretarías es el que utilizan y no me permiten utilizar ningún otro. ¿Cómo se va a determinar? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Y aquí está un esquema, ¿no? Hagan de cuenta que entonces esta es la superficie del nivel, ¿sí? Y con la que nosotros nos referenciamos es esta del SNMM, la superficie del nivel medio del mar. Y, por ejemplo, la Ciudad de México tiene en promedio una altitud de 2.240 metros, ¿sí? En promedio. Bueno, entonces, vamos a los conceptos donde ya tenemos que aplicar y que se deben de utilizar para las diferentes superficies de nivel. Uno de ellos se llama banco de nivel. Esta es la simbología. Esta es la más usual. También existe esta como una pequeña flechita, ¿sí? En escuadra, de forma horizontal, donde yo coloco mis desniveles. Estas regularmente las manejan mucho en proyectos arquitectónicos. Esta es para cuestiones de ingeniería. Y tengo ¿verdad? Círculo con sus dos ejes, y unos están sin achurar y dos cuadrantes están achurados. Por ejemplo, la cuadrante topográficamente sería el 2 y 4, y los del 1 y 2 están limpios. Dice que el banco de nivel es un elemento que se toma del medio circundante o que se construye, mediante el cual se controlan las nivelaciones. Debe ser visible, fijo e inamovible. Pregunta: ¿alguno ha estado parado en la esquina de la avenida Juan de Dios Batis y Luis Enrique Erro? Allá donde está el cono invertido. Sí. Bueno, a contraesquina de la S Zacatenco, ahí es donde está la biblioteca, a contraesquina, ahí hay un parabús de los trolebuses, ahí también se paran los microbuses. Bueno, si se acercan prácticamente a la intersección de las banquetas de la Juan de Dios y Luis Enrique Erro, ahí pegada en uno de los postes que se utilizan para la línea de electrificación del trolebús, hay una pequeña placa, ¿sí? Incrustada en la banqueta. Esa data de los 70s y es de un organismo que dependía de la Presidencia de la República y es un banco de nivel. Bueno, diferentes organismos o secretarías, ¿sí? Las tienen diseminadas para el control de sus obras. Una que es muy importante en la Ciudad de México, pues es el sistema de aguas de la Ciudad de México, que antes se llamaba DGCOH, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. Y a su vez también INEGI. INEGI también tiene todo su sistema de bancos de nivel. Miren, dicen, se toman del medio circundante. Sí, como que, pues yo puedo colocar con pintura y un clavo de concreto en la banqueta o en una guarnición, un banco de nivel. La puedo pintar sobre una pared. La puedo colocar en una raíz, por ejemplo, en el campo, en una raíz que son muy fuertes, muy duras, que de un árbol, ¿no? Le meto una grapa de las que fijan el alambre de púas, se la fijo en la parte más horizontal de la raíz y ese me funciona como un banco de nivel. Entonces, por ejemplo, la obra metro
en las estaciones, que es donde ustedes las pueden estar observando, se van a encontrar este símbolo, y ahí tiene un banco de nivel, ahí dice banco de nivel tal. O sea, ustedes observen hacia la parte donde se encuentran los fosos donde circulan los trenes, y sobre los muros se van a encontrar ese tipo de señalización. Si no tengo ningún elemento para poderlo colocar, porque en el campo puede también utilizarse una roca y un clavo de concreto, pues los tengo que construir. Imagínense en el desierto, pues ¿qué puedo encontrar como para que me sirva de banco de nivel? Pues nada, pues tengo que llevar mis propios dados, donde ya tiene aquí un punto que me va a funcionar como banco de nivel. Ese punto pues está más duro que el mismo concreto porque es de acero, una punta de una varilla puede ser. Y los que ya son más sofisticados dentro de las ciudades, miren, aquí está un organismo del gobierno federal que es la Comisión Nacional del Agua, CNA. Aquí está su banco de nivel, que corresponde a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México. Y aquí no lo alcanzamos a percibir, pero tiene información. Si van a sus archivos de la CNA, y seguramente ya tienen la posición de este banco de nivel. Muchos tienen un número de serie. Por ejemplo, miren, aquí está otro. Voy a aumentarle la vista. Ahí tengo uno que corresponde a INEGI, ¿sí? Y aquí tiene información donde yo la podría solicitar y me dan la información con respecto al banco de nivel. Todos regularmente tienen una pequeña protuberancia porque es exactamente la parte superior de esa protuberancia a la que refiere a la elevación, igual que esta, o aquí vean, aquí también lo tiene sobre un elemento de acero. Le digo, pero si no los tengo de esa manera, pues, y no son tan de permanencia para control de muchísimo tiempo, hay bancos de nivel, le digo, que datan, ahí tenemos en la ES Zacatenco uno que data de los 70s. Entonces estamos hablando ya de 50 años que permanece ahí ese banco de nivel. Bueno, entonces, luego, ¿qué es la altura, cota o elevación de un punto? Dice que la altitud de un punto es la distancia vertical medida desde el nivel del mar. Bueno, toma ese nombre, pero si no estuviera referida con respecto a la altitud, podría tomar otro nombre como altura o cota también. Si la distancia vertical se mide desde cualquier otro plano tomado como referencia, usualmente se le denomina cota. Y entonces algunos confunden porque no entienden que de altitud es uno. Vemos en el grupo, ¿no? Del 3F7, ¿no? Llevo mi altímetro, por ahí tengo un registro, y en ese registro, en una de las esquinas, que no sea la tapa, porque la tapa es movible, entonces ya no cumple las características del banco de nivel, pero pues en parte del muro hay un clavo de concreto y me puede servir como un banco de nivel. O ahí en la S Zacatenco hay ya muchos árboles que murieron, los cortaron y queda lo que le llamamos los tocones, ¿sí? Que es el pequeño cabezal de la raíz donde se sustentaba el árbol. Y ahí puedo colocar también una punta de varilla, un clavo de concreto, y también funciona como una cota. Bueno, hay diferentes nivelaciones. Pero ya entendieron entonces los conceptos que manejamos. Son 3 ahorita. Bueno, son 4. La nivelación. La nivelación básicamente es la determinación de las lecturas sobre el estadal, y después mediante un proceso de cálculo la vamos a convertir a cotas o elevaciones, o en el caso del nivel medio del mar, altitudes. Luego tenemos la superficie de nivel, una de ellas del nivel medio del mar. Luego tenemos la del banco de nivel, que es un elemento que debe estar fijo, inamovible y visible. ¿Sí? Cuando vamos al campo, ¿qué puede pasar? Que se
puede extraviar momentáneamente por la cuestión de que se cubre con material de tierra o que lo cubre la hierba crecida. Entonces, siempre debo referenciar ese punto con respecto a elementos que tenga yo en ese sitio fijos. Ahorita lo vamos a ver en un plano. Y por último, lo que es la altura, cota o elevación. Hay diferentes nivelaciones. Dentro de las diferentes nivelaciones, hay una que es la más precisa de todas, y esa es la inciso A, que se refiere a las nivelaciones directas, topográficas o geométricas. Bueno, ahorita lo vamos a abordar. Entonces, voy a regresarme. ¿Qué dudas tienen hasta este momento? Ninguna, profe. Ninguna. Profe, Sí. entonces el banco de niveles para que el aparato esté firme y pueda tomar bien la medición. No. El banco de nivel no es para que el aparato esté firme. Para que esté firme el aparato están las patas del tripié, ¿sí? Y están los tornillos donde se fija el banco de nivel, el nivel, ¿sí? El banco de nivel es un elemento que yo voy a tomar como referencia, ¿sí? Para encontrar las cotas de otros puntos o elevaciones o altitudes de otros puntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entonces entre un levantamiento hecho con una estación total, un teodolito o un tránsito y una nivelación? Que el teodolito, ¿verdad? O la estación total tiene que estar centrado, ubicado exactamente por encima de ese punto. Y ahí lo voy a centrar y nivelar. El nivel no. El nivel no se coloca obligadamente en un punto en particular. O sea, yo puedo tomar y les voy a poner un ejercicio. Está la sala de su casa. Está la mesa de centro de su sala. Y digo yo, escojo una esquina de la mesa. Y le voy a decir, a ver, vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a tomar, ¿sí?, diferentes lecturas desde diferentes posiciones. ¿Sí me entienden? Entonces le voy a decir, a ver, va a tomar una lectura desde la cocina de su casa, que se vea exactamente ese punto. Listo, ya te anota la lectura. Luego, vamos a tomar, ¿sí?, desde, por ejemplo, el comedor, otra lectura a ese mismo punto. ¿Están de acuerdo que puede variar? Sí. Sí, ¿no? Inclusive si no lo estuviese haciendo con ningún elemento que lo pueda fijar como un tripié, pues yo mismo, ¿verdad? Varío mi altura, me puedo poner bien recto, o puedo colocarme de rodillas, o simplemente un poco en cuclillas. Y tengo diferentes lecturas, ahí tomadas con una regla de 1 metro, por ejemplo, que me alcance. Y cuando yo lo proceso, la altura de esa esquina de la mesa, ¿creen que se va a modificar si tomé yo una lectura desde la cocina o el comedor? O sea, ¿la altura de la mesa va a cambiar? No. No. ¿No, verdad? Pues no. Entonces, la posición del nivel es a esa conveniencia, eso es flexible, no como los levantamientos planimétricos que forzosamente tengo que estar sobre ese punto. Bueno, entonces, voy a regresar. ¿Alguna otra pregunta ahí? No, profe. Ok, entonces, regreso. Estos son los elementos que básicamente se utilizan, ¿sí? Ahí está el banco de nivel. No utiliza plomada porque no necesita. No hay obligación de centrarlo en un punto. Es muy sencillo, no tiene un movimiento vertical, simplemente es un movimiento horizontal. Algunos llegan a tener un pequeño vernier, pero la función de los niveles no es tomar ángulos. Se los han incorporado como para encontrar una posición que se llama perpendicular, que es para nivelar secciones transversales, o para
ubicar puntos como si fueran radiaciones, pero tienes un vernier que tiene, por ejemplo, una precisión de 1 grado, o sea, no sirve para un levantamiento planimétrico. Perdón. Luego, tiene su objetivo, está aquí, y tiene su ocular. Y tiene un tornillo, ¿sí? Un tornillo para poder hacer un movimiento tangencial, que sería esto. Tiene su tornillo para afinar los hilos de la retícula y para afinar el objetivo. Y tiene su burbuja, ¿verdad? Tiene su nivel esférico para poderlo nivelar. Es muy sencillo nivelar, o sea, es extremadamente sencillo. Pero hay diferentes aparatos. Este me obliga a que yo las lecturas las tengo que hacer mediante tres elementos, 3 factores. Esos 3 factores me dan el alcance, porque siempre para la cuestión de levantamientos y determinación de bancos de nivel, las lecturas tienen que ser al milímetro, pero los estadales no están graduados básicamente al milímetro. Entonces son 3 factores. 1, la capacidad de las lentes del telescopio. 2, la agudeza visual del observador. Y 3, las condiciones meteorológicas en el momento de la nivelación. Y un factor muy importante, que es el que genera el movimiento del aire. Recuerden que el aire tiene diferentes temperaturas y en contacto con el suelo, con cualquier superficie, cambia su temperatura. Entonces, regularmente, cuando el aire está más lejos del suelo, tiene una temperatura menor. Cuando llega a tocar el suelo, ¿qué hace? Se calienta y empieza a ascender. Y nosotros percibimos ese movimiento como si fuera un movimiento ondulante, ¿sí? Como si fuera un movimiento ondulante. Inclusive en la carretera genera un efecto que se le llama de espejo. Sabemos en el pavimento que ahí hay agua, ¿no? Es como un efecto de espejo. El otro es un